Muy buenas, nuevamente les habla su profesor Héctor Isaac Vergel. Hoy quiero traerles un nuevo tema, una de las nuevas funciones que han salido de esas 14 funciones que Microsoft ha liberado. Hoy les traigo la función text split o dividir texto. A ver que es una función bastante interesante, es muy útil, es una función que le permite a uno disminuir y reducir tiempo de trabajo. Vamos a comenzar inicialmente qué es la función TestSplit o dividir texto. Básicamente esta función hace exactamente igual a lo que hace el asistente de textos a columnas, es decir, hace exactamente lo mismo, pero con la gran diferencia que es una función. La sintaxis de esta función sería igual a TestSplit o dividir texto en español. ¿Y qué lleva? Lleva primero que todo un texto que es el que va a hacer referencia al cual voy a trabajar, al cual voy a hacer las operaciones para dividirlo. Va a tener un delimitador de columna, va a tener un delimitador de fila, va a tener una parte de ignorar orden petty, que básicamente cuando yo lo hablo, estoy hablando de que cuando especifico el valor verdadero, básicamente toma el valor predeterminado que crea la celda en sí. Tenemos el maxmod, básicamente especifica que uno para realizar una coincidencia que no distingue mayúsculas y de minúsculas, y el path byte, que básicamente es el valor con que se va a rellenar el resultado, el valor predeterminado. De pronto mirándola de esta manera dice, oh, es un poco complicado, pero vamos a ver lo sencillo y lo fácil que es trabajar con esta función dividir texto. Una parte importante de una observación, que por eso la dejo acá como una observación, si hay más de un delimitador, se debe, es decir, es obligatorio utilizar dentro de esa constante matricial eh, la utilización del corchete. ¿Para qué? Para poder trabajar cuando tengo varios delimitadores. Ya lo miramos. Vamos a mirar un ejemplo. Me dice dividir por el espacio. Entonces, y esto es frecuente, que a veces uno lo encuentra incluso en salud, es muy dado. A veces aparece una columna y en esa columna aparece el nombre de todos los usuarios atendidos en salud en un periodo determinado. Y a veces le dicen a uno, es que necesito dividir esa columna separándola de primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Y me es difícil, entonces muchos lo hacen de manera manual, entonces llegan y colocan que Acosta, luego en la siguiente celda colocan Pérez, y luego en la siguiente celda colocan Raúl, y en la última escriben José. Pues así definitivamente se van a demorar toda una eternidad de tiempo si el tamaño de la información es muy grande. Mire lo fácil que lo hace la función TestSplit o dividir texto. Mire, Acosta, Pérez, Raúl, José. Y me dice, divídalo por cada uno, en celda de cada uno de los nombres que se tienen, por apellidos y nombres. Entonces, ¿qué voy a decir? Esto es igual a dividir texto, y me dice cuáles son las condicionales o la sintaxis de dividir texto. Me dice, ¿cuál es el texto que quiere dividir? Pues yo le digo, este es el texto que yo quiero dividir. Muy bien. Punto y coma. ¿Cuál es el delimitador de la columna que tiene para que lo divida? Pues aquí lo que estoy viendo que el delimitador es un espacio. Acosta, espacio, Pérez, espacio, Raúl, espacio, José. Pues es un espacio. Entonces, entre comillas, espacio, comillas, perdón, espacio, punto y coma, comilla, espacio, perdón, espacio, comillas, y listo, cerramos y enter. Miren lo que nos hizo Acosta, Pérez, Raúl, José. Dividió Acosta, Pérez, Raúl, José, lo dividió en cada una de las diferentes celdas, en C30, D30, E30 y F30 nos divide el nombre. ¿Qué pasa ahora cuando el delimitador es una coma? Pues muy sencillo, ¿qué vamos a hacer? Igual
dividir texto. Luego tomamos el texto que vamos a dividir, punto y coma. ¿Y cuál es el delimitador? Entonces el delimitador que veo tiene una coma. Entonces, entre comillas, coma, cierro paréntesis, enter. Mire, Acosta, Pérez, Raúl, José. Vamos a complicarlo un poco más. Y vamos a encontrar ahora este ejemplo. 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6. Y me dice, divídalo en una sola fila. Entonces, pero yo veo que aquí ya hay dos delimitadores. Es decir, tengo el delimitador coma y tengo el delimitador punto y coma. ¿Qué voy a hacer entonces? Le voy a decir, mire, igual, dividir texto. ¿Cuál es el texto que voy a dividir? ¿Correcto? Punto y coma. Ahora, ¿recuerdan que yo les había hecho una observación aquí? Si hay más de un delimitador, ¿qué tengo que utilizar? Corchete. Y miren lo que voy a hacer. Utilizo corchete, abro un corchetico, entre comillas, ¿cuál tengo? Coma, cierro comillas, punto y coma. ¿Y cuál es el siguiente delimitador? Punto y coma, ¿cierto? Entre comillas, punto y coma, cierro comillas y cierro paréntesis. Enter. Discúlpeme, aquí hay algún error. Dividir texto a ver, discúlpeme. Qué pena. Aquí cierro corchete y cierro paréntesis. Y enter. Y miren lo que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me dividió esta matriz y me la colocó en una sola fila. ¿Con cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Interesante, ¿cierto? Cuando tengo dos delimitadores. ¿Qué pasa si yo tengo tres delimitadores? O sea, tengo coma, punto y tengo un punto. Es muy sencillo. Volvemos y hacemos lo mismo. Esto es igual dividir texto. Abrimos paréntesis, tomamos el texto que vamos a dividir, punto y coma, abrimos nuevamente nuestro corchete y entre comillas decimos coma, cierro comillas, punto y coma para el siguiente delimitador, abro comillas, el siguiente delimitador sería punto y coma, ok, cierro comillas, vuelvo y coloco coma para colocar el siguiente delimitador. Si ustedes se dan cuenta, no me he movido de este lado, ¿cierto? Del delimitador de columna, punto y coma, y el siguiente delimitador nuevamente, entre comillas, punto, cierro comillas, cierro corchete y cierro paréntesis. Y enter. ¿Qué tengo? Ya tengo de esta matriz, la he convertido en esta información que he colocado a través de la función dividir texto. Pero no solamente me voy a quedar acá. Miren lo que va a hacer el siguiente ejercicio. Me dice, divide la matriz, esta matriz que tengo A45, esta matriz, en una matriz de 3 por 5. Ah, 3 filas por 5 columnas. Ya no la voy a tener solamente con una sola fila. Ahora me está pidiendo 3 filas. Pero ¿qué? Voy a mirar qué sería lo que me está pidiendo. Divida la matriz A45 en una matriz de 3 por 5. ¿Qué tengo? 1, 5, 4, 6, 3, punto y coma. Y vuelve y me dice 2, 6, 7, 8, 5, punto y coma. O sea, yo veo que el delimitador punto y coma me está indicando que debo cambiar hacia dónde, hacia una nueva fila. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Esto es igual a dividir texto de A45, que es la matriz que vamos a dividir, punto y coma. ¿Cuál es el delimitador que voy a colocar para que ella me divida las filas y me las coloque de esa manera? Entonces simplemente le vamos a decir que me haga lo siguiente. Entre comillas, que coloque coma. Correcto, cierro comillas. Punto y coma. Me dice ahora, ¿cuál es el delimitador de las filas?
Pues el delimitador de la fila que yo tengo es punto y coma. Y entre comillas, punto y coma, y cierro las comillas y cierro paréntesis. Y mire lo que va a suceder. Me generó una matriz de 1, 2, 3 filas por 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Me está pidiendo una matriz de 3 por 5. Y exactamente lo hice. Me tomó 1, 5, 4, 6, 3, 1, 5, 4, 6, 3. Luego en la siguiente fila 2, 6, 7, 8, 5, 2, 6, 7, 8, 5 y en la última 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 y 6 y me la convirtió en una matriz. Vamos a colocar la fórmula texto que siempre lo utilizamos para que el que esté viendo este video sepa realmente cómo lo usamos. Vamos al siguiente. Esto es igual a la fórmula texto en todas. Colocamos la fórmula texto, vamos a colocarla acá, la fórmula texto, y aquí colocamos la fórmula texto, para que las tengamos, podamos utilizarlas, fórmula texto. Me queda este último ejercicio, hazlo punto o no lo hagas, pero no lo intentes, punto, un slash anónimo. Y me está diciendo, mire, con esto que usted tiene acá, por favor, divídamelo en columnas de acuerdo al delimitador punto. Ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría yo acá? Simplemente le voy a decir que esto es igual a dividir texto. Nuevamente tomamos el texto, punto y coma, entre comillas, le vamos a colocar punto, punto, cierro y cierro paréntesis. Y enter. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, enlace anónimo, que es lo que yo tengo acá. Pero ¿qué pasa si me lo hubiesen pedido de manera en una sola columna, pero con diferentes filas? Y mire lo que vamos a hacer, que esto es igual a dividir texto. Este es el texto que necesito dividir, punto y coma. No tengo un delimitador de columna, punto y coma. El delimitador tenemos correspondiente a dónde. Entonces le decimos, el delimitador va a ser punto. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y enter. Miren lo que hizo. Me dividió, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes anónimo. Y con eso vemos que realmente la función dividir texto es muy interesante. Hay muchos ejercicios, hay muchos casos que hay que hacerlo de esta manera. A veces incluso los profesores tienen la información de los estudiantes y necesitan presentar un informe dividido en cada uno de los apellidos y nombres. Espero que realmente esta función les haya gustado. Es una función bien interesante. Esperen próximas. Van a llegar unas próximas que las vamos a tratar en un tema nuevo que vamos a sacar. Así que sigan aprendiendo cada día más funciones. Recuerden, entre más insumos ustedes echen a esa caja de herramientas, van a estar más preparados para llevar a cabo todas sus actividades y su desarrollo profesional. Que tengan un feliz día. Dios me los bendiga a todos.